Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos al canal del Profe Cisneros y el día de hoy veremos el siguiente tema: equipo para localizar fallas en los sistemas neumáticos. Estos equipos, como su nombre lo indica, sirven para detectar dónde se encuentra la falla en nuestro sistema neumático. Con el multímetro podemos medir los parámetros eléctricos de válvulas y compresores. Con este, principalmente, podemos ver si existe alguna falla en la alimentación de nuestras electroválvulas y compresores. Con el tacómetro podemos medir las revoluciones por minuto de nuestro compresor o motores neumáticos. El estetoscopio industrial no es muy usado comúnmente. Sin embargo, este sirve para detectar obstrucciones o fugas en nuestro sistema. El vernier también es útil porque sirve para medir secciones de los equipos y determinar si se han gastado más de lo provisto o están en condiciones de funcionamiento. El primer equipo que vamos a analizar el día de hoy es el multímetro. Este multímetro que hablaremos en el presente video es de la marca Steren. En este caso, el multímetro también nos va a brindar una conexión por Bluetooth a través de una aplicación para su equipo. Consta del equipo de medición, del termopar y de las puntas, la punta negra y la punta roja. Sabemos todos nosotros que la punta negra sirve para colocarla en el punto común de nuestro multímetro y la punta roja es la que se va a ir intercambiando en diferentes bornes dependiendo la variable a medir. Tenemos una imagen de descripción. Consta de una pantalla LCD, de lo que es el botón para seleccionar el tipo de medición, Hold, que es un botón para retención de datos, el Range, que es para el cambio de rango, y el Rel, que es el modo relativo. Tenemos también para lo que es la medición de ciclo útil, un sensor de iluminación, la parilla de selección para todas las variables que podemos medir con el presente equipo, la terminal para la medición de amperaje de 20 amperios, la terminal para microamperios, miliamperios y temperatura, lado positivo, la terminal común y para temperatura lo que es terminal negativa, y también tenemos la terminal para poder medir voltaje, frecuencia, el ohm o la resistencia, la prueba de diodos, prueba de continuidad y capacitancia. Tenemos aquí las variables que encontramos en la parilla de selección. La número 1 es para poder apagar nuestro equipo. La número 2 es para poder realizar mediciones de voltaje de corriente directa y voltaje de corriente alterna. De ahí tenemos también para poder medir lo que es resistencia, diodos y continuidad. De ahí pasamos al lado de lo que es la capacitancia, frecuencia, grados de temperatura, Celsius, lo que es la medición de la batería, y tenemos todo este margen para lo que es, en este caso, medición de microamperios, de corriente directa y corriente alterna en microamperes. Tenemos para miliamperes, corriente directa y corriente alterna en milis. Y tenemos también para la medición de corriente directa y corriente alterna en amperios. Ahora vamos a analizar lo que es el símbolo en la pantalla. Tenemos lo siguiente. Número 1, batería baja. Número 2,
retención de datos. Número 3, modo relativo. Número 4, medición de ciclo útil. Número 5, grados Celsius, grados Fahrenheit. Número 6, medición de transistores. Número 7, unidad de voltaje, ya sea en volts o milivolts. Unidad de corriente, ya sea en microamperio, miliamperio o en ampere. Unidad de capacitancia en nanofaradio, microfaradio, milifaradio, faradio. En el punto número 8 tenemos unidad de resistencia, kiloohms, megaohms, ohms, unidad de frecuencia, kilohertz, megahertz y hertz. El punto número 9 tenemos corriente alterna. El punto número 10, corriente directa. El punto número 11, medición de continuidad. Y el 12º, prueba de diodos. Ahora tenemos aquí en la presente imagen lo que es la medición de voltaje de corriente directa y la medición de voltaje de corriente alterna. Número 1. Conecte el cable de prueba negro en la terminal común y el rojo en la terminal de voltaje, resistencia, frecuencia. Número 2. Gire la perilla a la posición de voltaje, ya sea para medir el voltaje de corriente directa, y si desea medir el voltaje de corriente alterna, hay que presionar el botón en la parte superior que dice Select. Número 3. Toque con las puntas el circuito. El valor de la medición aparecerá en la pantalla. Recordemos que la medición de voltaje se realiza en paralelo. ¿Ok? Notas. 1. Significa que no puede introducirse más de 1000 voltios. Este símbolo de precaución. Es posible que se muestre un voltaje más alto, pero puede dañar el circuito o producir una descarga eléctrica. 2. Tenga cuidado con las descargas eléctricas al medir voltaje alto. Medición de corriente directa y medición de corriente alterna. 1. Conecte el cable de prueba negro en la terminal común y el rojo en la terminal microamperios, miliamperios para medir una corriente máxima de 400 miliamperios y para medir una corriente máxima de 2 amperios a 20, conecte el cable rojo en la terminal 20 amperios. Número 2. Gire la perilla a la posición de microamperios, miliamperios o amperios según sea necesario. Si desea medir corriente directa y si desea medir corriente alterna, presione el botón Select. 3. Toque las puntas el circuito. El valor de la medida aparecerá en pantalla. Recordemos que la corriente alterna y la corriente directa se miden en serie con el instrumento. Notas. 1. Si en pantalla aparece OL, significa que el valor de entrada supera el rango seleccionado. 2. El símbolo de precaución significa que la corriente máxima del miliamperio del enchufe es de 400 miliamperios y la corriente máxima es de 20 amperios. Si la medición es sobre 400 miliamperios, se protegerá por el fusible, pero si la corriente es mayor a 20 amperios, el fusible se quemará. Medición de resistencia. Número 1. Conecte el cable de prueba negro en la terminal común y el rojo en la terminal de voltaje, resistencia,
frecuencia. 2. Gire la perilla a la posición prueba de diodos, resistencia, prueba de continuidad. 3. Toque con las puntas el circuito. El valor de la medición aparecerá en pantalla. Esta medición se hace en paralelo. Notas: si mide resistencias mayores a 1 megaohm, el multímetro puede tardar unos segundos en obtener una lectura estable. 2. Cuando la terminal no está conectada, es decir, en circuito abierto, el icono OL se mostrará en pantalla indicando que está sobre el rango. 3. Asegúrese que los circuitos se encuentren sin energía y los capacitores de igual manera. Deben de estar descargados para evitar choques eléctricos y un daño permanente al equipo. Medición de capacitancia. 1. Conecte el cable negro en la terminal común y el rojo en la terminal de voltaje, resistencia y frecuencia. 2. Gire la perilla a la posición de capacitancia. 3. Toque con las puntas el circuito o alambre que desee comprobar. El valor de la medición aparecerá en pantalla. Nota: asegúrese que los circuitos se encuentren sin energía y los capacitores completamente descargados para evitar choques eléctricos o daños al equipo. Medición de frecuencia y porcentaje del ciclo útil. Número 1. Conecte el cable de prueba negro en la terminal común y el rojo en voltaje, resistencia, frecuencia. 2. Gire la perilla a la posición de Hertz. 3. Presione el botón HZ porcentaje para elegir la prueba de frecuencia o el porcentaje de ciclo útil. 4. Toque con las puntas del circuito. El valor de la medición aparecerá en pantalla. Ahora veremos las indicaciones para tomar lo que es la medición de temperatura. 1. Inserte el conector negro del termopar en la terminal T negativo e inserte el conector rojo en la terminal T positiva. 2. Gire la perilla a posición de grados Celsius. 3. Toque con la punta la pieza cuya temperatura desee medir. Mantenga el contacto hasta que la lectura se estabilice. Prueba de diodos y continuidad. 1. Conecte el cable negro en la terminal común y el rojo en la terminal de voltaje, resistencia y frecuencia. 2. Gire la perilla en la posición de prueba de diodos, resistencia, continuidad. 3. Presiona el botón Select, que debe de aparecer aquí en la parte superior del equipo, para seleccionar medición de diodos o continuidad. 4. Para medir diodos, conecte las puntas al componente semiconductor, la roja al ánodo y la negra al cátodo. Para medir la continuidad, toque con las puntas el circuito o alambre que desee comprobar. El valor de medición aparecerá en pantalla. Nota: asegúrese que los circuitos se encuentren sin energía y los capacitores completamente descargados para evitar choques eléctricos o daños en el equipo. Otras funciones: tenemos el botón de retención de datos, el de cambio de rango, modo relativo e iluminación automática.
Por el lado de retención de datos, después de realizar una medición, presione una vez para retener la lectura en la pantalla. El de cambio de rango, presione para seleccionar entre rango automático o manual. El siguiente es el modo relativo. Después de tomar una medición, que es el valor de referencia, presione REL, luego tome una segunda medición. El valor visualizado es la diferencia entre ambos valores. Y tenemos lo de la iluminación automática. La luz de la pantalla encenderá automáticamente en condiciones de poca iluminación. Ahora llegamos a lo que es el estetoscopio industrial. En el ejemplo de este video vamos a tomar el modelo PCE S42. El estetoscopio de la máquina PCE S42 sirve para la auscultación de partes de máquinas. Así cabe la posibilidad de realizar trabajos de manutención con el estetoscopio de maquinaria. El empleo del estetoscopio facilita la ocultación de fenómenos de ruido en cojinetes y motores. Así se puede amplificar estos ruidos que indican una ligera avería en la máquina que, en caso de negligencia, puede resultar en una grave avería en la máquina. El estetoscopio de máquina se envía con un par de auriculares que, por su característica de acoplamiento perfecto a la cabeza, sirve de manera idónea para el empleo de ambientes ruidosos. Las orejeras grandes y acolchonadas resultan silenciadoras y al mismo tiempo ofrecen un estado de confort. El estetoscopio de máquina se utiliza principalmente para amplificar ruidos de golpes o rozamientos. Si se diera el caso, urge la necesidad de realizar un mantenimiento exhaustivo y posiblemente cambiar piezas para evitar daños económicos por el fallo de la máquina. Especificaciones. Rango de frecuencia de 30 Hz hasta 150 kHz. Temperatura operativa de -10 hasta +40 grados Celsius. Potencia de sonido 32 niveles y es ajustable digitalmente. Auriculares 32 ohms. Alimentación 4 pilas de 1.5 volts AAA. Vida de las pilas 30 horas de vida útil. Dimensiones 220 por 35 por 35 milímetros. Longitudes de la varilla de medición de 70 hasta 280 milímetros. Descripción del sistema. Punto número 1, varilla de medición. Punto número 2, indicador LED. Número 3, encendido y apagado. Número 4, regulación del volumen. Y número 5, entrada hacia los auriculares. Ahora, las instrucciones de manejo. 1. Fije la punta de medición al dispositivo de medición. Queda a elección del usuario elegir una de las puntas de medición. Enrosque la punta de manera apretada a la rosca correspondiente. 2. Introduzca el enchufe de los auriculares al casquillo en la parte inferior del aparato y póngaselos. Tenga en cuenta que se trata de auriculares ajustables. 3. Seguidamente, coloque el estetoscopio con la punta de edición sobre la pieza de máquina a comprobar y encienda el estetoscopio así como la máquina. 4. El estetoscopio de máquina se encuentra encendido cuando el LED inferior se ilumina de color azul. Para percibir ruidos, aumente el volumen mediante
la pulsación única sobre el regulador de volumen. 5. Si el regulador de volumen no fuera usado en 2 minutos, el dispositivo se apaga automáticamente. 6. Si el volumen de ruido aumenta a la vez que el aumento del volumen significa que el aparato funciona con normalidad. Adecúe el volumen cuantas veces sean necesarias mediante las teclas de las flechas. Tenga en cuenta que en los propios auriculares también se encuentra un regulador de volumen. 7. Se encuentran 3 LEDs en el aparato que dan información sobre el nivel de volumen que pasa a los auriculares. El LED que está más próximo a la punta de medición indica que se trata del nivel de volumen más alto. Existen 32 niveles de volumen diferentes. 8. Si el LED inferior parpadea, significa que la carga de batería está terminado. La medición de ruido aún es posible, aunque la calidad de medición se verá perjudicada. Tacómetro. En este caso, el tacómetro que vamos a analizar es de la serie ATS, ATA, ATHA, ATHS. Características. Sensa una señal por sensor magnético o alternador. Lectura análoga de alta visibilidad. Movimiento de aire. Fácil calibración. Iluminación a través de la carátula. Energizado por 12 voltios de corriente directa y para sistemas de 24 voltios de corriente directa disponible en el convertidor de 24 a 12 voltios de corriente directa. Aplicaciones. Estos tacómetros están especialmente diseñados para usarse en camiones, equipo marino, uso industrial o motores estacionarios. Calibrador Vernier. La escala Vernier lo inventó Petrus Nonius, matemático portugués, por lo que se le denomina nonios a su escala de medición. El diseño actual de escala deslizante debe su nombre al francés Pierre Vernier, quien lo perfeccionó. El calibrador Vernier fue elaborado para satisfacer necesidades de un instrumento de lectura directa que pudiera brindar una medida fácilmente. En una sola operación, el calibrador típico puede tomar 3 tipos de mediciones: exteriores, interiores y de profundidad, pero algunos pueden tomar medición de peldaños. Tenemos las mordazas para la medición de exteriores, la medición de interiores, aquí se encuentran las de interiores, la medición de profundidad y lo que es la medición de peldaño. Ahora, este vernier también es un instrumento para poder medir longitudes que permiten lecturas en milímetros y en fracciones de pulgada a través de una escala llamada nonios. Está compuesto por una regla fija que es donde está graduada las escalas de medición, ya sea en milímetros, en pulgadas o mixtas. Las partes del pie de rey, o también conocido como vernier, son las siguientes. Regla. Graduada en sistemas métrico e inglés. Pata fija, con superficie de contacto a la pieza para medir exteriormente. Pata móvil, con superficie de contacto móvil a la pieza para medir exteriormente. Punta fija, parte fija de contacto con la pieza para medir interiormente. Punta móvil, parte móvil de contacto con la pieza para medir interiormente. Impulsor, apoyo del dedo pulgar
para desplazar el cursor, tornillo de fijación o freno. Fija la medición obtenida actuando sobre la lámina de ajuste. Nonio, escala que otorga precisión de instrumento según su cantidad de divisiones. Reglilla de profundidad, está unida al cursor y sirve para tomar medidas de profundidad. Aquí las tenemos, sus partes ya indicadas: punta del brazo, superficie de medición de interiores, tornillo de fijación, brazo principal, la escala Vernier, superficie de referencia para medición de profundidad, barra de profundidades, escala principal, superficie de referencia, botón para el pulgar, cursor, punta del cursor y cara de medición de exteriores. Y con esto estaremos finalizando el presente video. Les agradezco su atención y se despide de ustedes su profe Cisneros. Hasta la próxima.